Ya, ahora sí que está grabando. Todavía no le estoy compartiendo pantalla. Ok. Ahí le estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Ok. Jóvenes, entonces en la última clase quedamos haciendo este ejercicio. A ver, podemos repasar un poquito los conceptos que estamos viendo para que enganchemos. Ya, ahí tengo pantalla. Bien. Entonces, hagamos un resumen de unos 10 minutos para hacer algunos ejemplos. Esto ya lo vimos ya la clase anterior, pero lo podemos repasar, ¿no es cierto? No está de más. Primero que todo, usted tiene que partir con el concepto de trabajo, ¿ya? En este caso, trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Y esto es general a todos los cursos de física. El concepto de trabajo usted lo encontró en física 1, aparece en mecánica, y ahora le está apareciendo en electricidad, le puede aparecer después en termodinámica y en otros cursos, ¿ya? La definición más general de trabajo es esta: es el producto de la fuerza, en este caso fuerza eléctrica, que es Q sub 0 por E, eso es la fuerza eléctrica, punto el desplazamiento, ¿ya? Eh, pero cuando esta fuerza depende de la posición, entonces usted lo tiene que ir haciendo por segmentos y se la transforma en esta, en la integral, en la suma de los trabajos en diferentes segmentos. Entonces le queda esto. Cuando la partícula, en este caso la carga de prueba que hemos llamado Q sub 0, se desplaza desde un punto A, que este es el punto inicial, hasta un punto B, ¿ya? El, la fuerza que hace la fuerza eléctrica sobre la partícula ejerce un trabajo, y este trabajo va a ser esto. Esta es la manera de calcularlo. Ya nosotros vimos ejemplos, en algunos casos podría ser trabajoso, qué sé yo. Nosotros en este curso tratamos de evitar situaciones como esa. De todas maneras, tiene que tenerlo muy claro para poder calcular, aunque sean unos casos sencillos, ¿ya? Esto involucra un producto punto entre dos vectores. Y el producto punto depende de la magnitud de cada uno de los vectores y de las direcciones. Y eso entra como... y el resultado es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hacen los dos vectores. Esa es la forma que entra la dirección, ¿ya? Bien, entonces quedamos de acuerdo en una cosa, que la fuerza eléctrica es una fuerza bien particular, es una fuerza cuyo trabajo no depende del camino. Usted se puede ir por cualquier camino entre dos puntos y el trabajo que hace la fuerza eléctrica no va a depender del camino. Eso va a tener como consecuencia que si usted parte de un punto y da un camino cerrado, el trabajo total que hace la fuerza eléctrica es cero para un camino cerrado. Ya eso lo puede comprobar con algunos de los ejemplos que
que hacemos, a veces no alcanzamos nosotros a terminar el camino, pero si usted lo hace, va a comprobar que el trabajo le da 0, para el caso de la fuerza electrostática. Ya, una vez que uno tiene el trabajo y ya lo conoce bien, entonces, cuando una partícula va de un punto a otro dentro de un campo eléctrico, ¿ya? Está en cualquier situación en que va a ir de un punto a otro. Por ejemplo, a ver aquí cómo lo estábamos ilustrando. Usted tiene una partícula aquí, tiene una carga Q mayúscula, que la estamos colocando en el origen. Esta carga Q mayúscula a, va a producir un campo eléctrico en todo el espacio. Entonces aquí no está ni dibujado el campo eléctrico, ¿no es cierto? Son rayos que salen de la carga positiva, se alejan de ella. Siempre pasa eso con cargas positivas. Y entonces son como las púas de un puercoespín que salen en las 3 dimensiones, ¿ya? Y entonces vamos a tener una partícula, un emoticón, que lo vamos a colocar en el punto A y lo vamos a querer mover, se va a desplazar. El cálculo del trabajo no importa por qué se desplaza ni cómo, pero el hecho es que se desplaza. Entonces se va a desplazar, va a cambiar su posición desde este punto a este. Entonces, en ese desplazamiento, la fuerza eléctrica va a realizar cierto trabajo, ya que la calculamos como esta expresión que recién le mostraba arriba. Y cuando hace ese trabajo, entonces el emoticón, cuando vaya de aquí a aquí, va a experimentar un cambio en su energía potencial eléctrica, ¿ya? Y están estrechamente relacionados el trabajo que hace la fuerza eléctrica con el cambio de energía potencial que siente el emoticón. ¿Y cuál es la relación entre las dos? La relación es simplemente que el cambio, el cambio que sufre el emoticón cuando la partícula fuente está en reposo, como lo estamos suponiendo en ese problema que le mostré recién, entonces el cambio de energía eléctrica del emoticón va a ser el negativo del trabajo que calculamos, del trabajo que usted calculó con esto. Así que si tiene esto, para responder el cambio de energía potencial, usted simplemente necesita considerar un signo menos delante de su resultado. Aquí dice, es menos esto de aquí, menos el trabajo. Y en la ecuación siguiente el trabajo se reemplaza por esto. Así que el cambio de energía potencial para el emoticón va a ser eso. ¿Ya? Bien, ahora, esto después hicimos una pequeña cálculo que fue dividir por esta carga de prueba, dividir este resultado por Q sub 0. Y hemos conversado que esto significaría simplemente el cambio de energía potencial, no del emoticón completo, sino de cada ojo, digamos. Porque como tiene 3 ojos, tiene 3 coulomb, digamos, entonces es el cambio de energía potencial, pero por unidad de carga. Eso es. Entonces, póngale que si en total el emoticón que tiene 3 coulomb cambió 21, que hubo un cambio de energía en 21 joules, entonces por cada uno cambia 7, porque 7 por 3, 21, ¿no es cierto? Eso es, esto significa eso, el cambio de energía potencial eléctrica por unidad de carga. Y va a ser esto mismo, pero tiene que dividir por el valor de la carga Q sub 0. Así que simplemente eso es esta integral del campo eléctrico, donde aquí hay que tener cuidado y hay que poner atención. Aquí está la partícula yendo de un punto A a un punto B, como está, bueno, aquí dice, desde A hay una flecha hasta B. Entonces la partícula parte en la primera, llega a la segunda. Entonces lo que cambió la energía potencial del emoticón va a ser, bueno, la energía potencial eléctrica al final, menos lo que tenía al inicio, ¿ya? Y esto también aquí, esto es inicio y final. La integral siempre se pone abajo el inicio y después el final. Bien, así que ahí tenemos el cambio de energía
la energía potencial eléctrica del emoticón, y aquí tenemos el cambio de energía eléctrica por unidad de carga del emoticón, ¿ya? Y a esta cantidad física le damos un nombre y le llamamos la diferencia de potencial, ¿ya? Esto fue el cambio de energía potencial eléctrica y esta es la diferencia de potencial, ¿ya? Así que esa es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es una característica de los dos puntos. Entonces la diferencia de potencial al final menos al principio se calcula de esta manera, ¿ya? Y una vez que usted conoce la diferencia potencial entre dos puntos en el campo eléctrico, entonces usted después puede colocar cualquier partícula, no solamente la partícula, la carga de prueba, el Q sub 0 que tenía usted ahí, sino que cualquiera, y va a encontrar que el cambio de energía potencial eléctrica que sufra esa partícula cualquiera va a ser el valor de la partícula, el valor de la carga de la partícula por la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Eso es. Así es que eso es lo que tenemos hasta ahí. Teníamos diferencias, teníamos cambios de energía potencial eléctrica y diferencias de potencial eléctrica. Y después nosotros pudimos definir, teníamos definido solamente los cambios en estas dos cantidades físicas, y después podemos definir un valor determinado para la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico específicamente en cada punto. ¿Y cómo se hace eso? Se hace para sistemas, para sistemas que están confinados a una región cerca del origen, que no se van a infinito, ya en otras palabras, como las cosas que estamos estudiando, como bolas, esferas, cargas en el origen, qué sé yo. Para todos esos casos, usted puede elegir arbitrariamente, pero así lo hacemos, que la energía potencial eléctrica en el infinito va a ser cero. Y el potencial eléctrico en el infinito también va a ser cero. Entonces después, cuando usted calcule la diferencia de potencial para un trayecto desde el infinito a cualquier punto, como está referido a un valor cero, entonces esa diferencia de potencial o de energía potencial también va a corresponder al valor del potencial en el punto que usted está considerando y al valor de la energía potencial en el punto que usted está considerando. ¿Ya? Así que eso ustedes ya lo tienen, está en el Serway, así que lo pueden ver. Aquí también tienen estas notas, ya ahí lo pueden ver en el video, y se hace como lo dije recién, ¿ya? Entonces, en ese caso, la energía potencial en cualquier punto P, la energía potencial de esta carga de prueba, en cualquier punto P, usted la calcula así. El negativo de la carga de prueba por la integral desde el punto de referencia, que ya estoy comentando que lo hacemos desde infinito para esos sistemas, hasta el punto P de la integral de camino del campo eléctrico por el desplazamiento, ¿ya? Que esto en realidad, todo esto con el Q sub 0 correspondería a la integral de la fuerza por el desplazamiento, que es el trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante y le hemos hecho énfasis al concepto de trabajo. Bien, y entonces aquí, bueno, aquí esto es un poquito como de matemática nomás. Entonces, una vez que conocemos el potencial en un punto determinado, que aquí está puesto, a ver, aquí está puesto, a ver, eh, aquí tenemos el origen, partimos de A hasta B, y vamos a venir integrando desde infinito. El punto de referencia lo pusimos aquí, y después lo vamos a desplazar más hacia la derecha. Entonces, en este caso, la energía potencial en el punto B, ¿ya? La energía potencial eléctrica en el punto B, ¿qué es lo que va a hacer? Esta integral desde menos Q sub 0, menos Q sub 0 por la integral de E punto dl, ¿desde dónde? Desde el punto de referencia hasta el punto P. Aquí lo quiero calcular en B, me vengo desde el punto de referencia hasta el punto B, ¿ya? Hasta aquí
Uno podría decir que el punto de referencia es arbitrario, pero después lo vamos a correr a infinito. Aquí yo quiero hacer un puro tema, que es que esta integral, desde el punto de referencia que está aquí, al punto B, es igual, o sea, lo podemos calcular, porque va a ser esto, y esto va a quedar representado por un área bajo la curva, o sea, esto le va a dar una función. Así que si usted lo va a integrar desde un punto de referencia hasta acá, ve ese argumento de la integral y que puede ser una curva así, ya, por ejemplo, complicada. Entonces tiene que calcular la integral desde aquí hasta acá. Entonces le va a dar toda esta área bajo la curva. Y eso, entonces usted lo puede separar entre el punto de referencia hasta aquí, hasta el punto A, y le da esa área que está aquí, y después seguir desde A hasta B para completar y que le dé esa área hasta aquí. Entonces, esta integral 14, en este momento, en la ecuación 15, está separada desde el punto de referencia hasta A, más seguir adelante, desde el punto A hasta el punto B. Así que es lo mismo que está ahí. Es la separación en dos segmentos para hacer esta integral. Y esto, uno observa que aquí tengo el primer, este valor, U en B, y es igual a qué cosa? A ver, veamos aquí, esta partecita, la primera, menos Q sub 0 por esta integral, es justamente la definición de la energía potencial en el punto A. Esto. Y esto de acá lo separamos. Entonces, como decía, es un asunto solamente algebraico ahí prácticamente. Y después está pasado esto para el otro lado de la ecuación. Ahí le queda. Aquí está escrita la diferencia de potencial. Es igual a menos Q sub 0 por esta integral. Esto se parecía a otra ecuación que teníamos de la clase anterior, en que estaba esto mismo, pero puesto aquí con subíndice B menos A nomás, que era cuando estábamos estudiando la diferencia de energía potencial. Pero ahora ya sabemos específicamente cuánto vale la energía potencial en cada punto. Y ahí tenemos eso. Bien, así es que... Y el potencial eléctrico, como ya lo dijimos, es ahora V, no es solamente la diferencia, este es para el potencial, donde si uno define un punto de referencia, ahí está la energía potencial dividido por la carga, que es la energía potencial por unidad de carga, que llamamos potencial eléctrico. En cualquier punto se calcula con esa fórmula, ¿ya? Esto, después ustedes, si es localizado, la ponen infinito. Esto está como general. Hay algunos muy pequeños casos en que uno puede cambiar el punto de referencia a un punto distinto de infinito. Entonces, para cubrir esa posibilidad nomás. Y en ese caso, tenemos esta relación. ¿Ya? Y bien, así es que esa es la energía potencial en el punto P. Si usted conoce el potencial eléctrico, fíjese que para calcular la energía potencial eléctrica, usted necesita multiplicar por Q nomás. ¿Ya? Así es que en algunos problemas, sobre todo en conservación de energía, usted va a necesitar, va a necesitar conservar la energía, digamos. ¿Ya? O sea que la energía de una partícula en algún momento va a estar constituida por su energía total, va a ser la energía cinética más la energía potencial, y eso en cualquier punto tiene que conservarse. Y a veces para la energía potencial no le dan a usted no le dan el valor de la energía potencial directamente. Si le dijeran en tal parte tiene tal energía potencial, cuál energía potencial va a tener después, pero no se la dan así, sino que le dan el valor del potencial eléctrico. Entonces usted, tratándose de un problema de conservación de la energía, tiene que tener cuidado y usted dice, necesito la energía, ¿ya? La energía potencial eléctrica, pero me están dando el potencial eléctrico. Entonces solamente necesito multiplicar por el valor de la carga y ahí obtener la energía. ¿Ya? Así que vamos a hacer ese ejercicio. Y esto es análogo a lo otro que repetí para esta separación de la integral, así que no lo voy a hacer ahora y vamos a hacer el ejercicio. Y aquí lo tenemos. ¿Me esperan un minutito nomás?
Bien, entonces veamos este ejercicio. A ver, quiero chequear si tenemos el audio. ¿Cómo estamos con el audio? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, se escucha, profesor. Ya. ¿Podemos seguir adelante o hay alguna consulta? ¿Algún comentario, alguna cosa? Porque no me quiero poner a hablar muy largo si es que no me siguen. Aquí hicimos un resumen, pero ¿algún comentario? ¿O seguimos adelante haciendo el ejercicio? ¿Qué prefieren? ¿Aló? Siga adelante, ¿no? Seguimos, ya, vamos a seguir. Entonces, esto, bien específico. Tenemos una carga fuente en reposo en el origen, está fija, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es considerar una carga de prueba, un emoticón, aquí en este punto A, que se va a desplazar hacia el punto B. Ya, eso va a ser al final, eso es lo que vamos a querer estudiar y cómo se mueve, con qué velocidad pasa por un punto y todas esas cosas. Pero antes de eso, vamos a empezar con, por ejemplo, con el último concepto que estábamos estudiando. Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser, en este caso, sin mencionar todavía un emoticón, es decir, una partícula de prueba, teniendo solamente la carga fuente, la carga que origina el campo, y que es esta. Entonces el campo va a venir dado por esta expresión y reemplazando el Q ahí. Así que tenemos eso nomás, tenemos la carga y el campo que son rayos que salen desde Q mayúscula hacia afuera, en todas las direcciones, ya en 3 dimensiones, como mencionaba, como las púas de un puercoespín. Y eso nomás, sin mencionar ninguna carga, podemos ver esto. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto A? Entonces, uno aquí dice, ok, el potencial eléctrico, la definición general es esta integral, menos la integral desde un punto de referencia, que todavía tenemos que definir, hasta el punto A, porque quiero calcular el potencial en A, de el producto punto entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Ese es el cálculo que hay que hacer. Entonces, usted tiene aquí el E, es el campo eléctrico, que es todo esto con el R unitario, punto el R unitario, ¿ya? Entonces, a ver, lo que hacíamos es, en este de R que está aquí como vector, usted lo puede escribir como un R unitario por dr sin vector. Esto es lo mismo, usted tiene que, si quiere, lo practica con coordenadas cartesianas, esta misma expresión, un dx vector es igual a un x unitario, por ejemplo, por un dx, ¿ya? Entonces, esta partecita amarilla la tenemos que reemplazar por esto, y aquí está hecho automáticamente, entonces aquí hay que hacerlo mentalmente. Ahora, tenemos el E, que es esta parte de aquí, esta la pone aquí, y después el de R vector lo pone como está en amarillo arriba. ¿Y qué es lo que le va a quedar? Le va a quedar esto, todo esto, multiplicado por lo que está ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando multiplica esto por eso? Lo multiplica con un producto punto, ya que está indicado aquí. Entonces lo que va a ver que este R unitario que acompaña al campo eléctrico, producto punto por este R unitario que acompaña al desplazamiento, el R unitario, punto, el R unitario le da 1, ¿ya? Entonces le va a desaparecer y le van a quedar este numerito que está delante del R unitario por el numerito que está aquí con el R unitario. Así que le queda KQR cuadrado y después le queda DR y mágicamente entonces ha desaparecido aquí toda la cosa del producto punto y desaparecieron los vectores y ahora usted aquí tiene una integral como las que conoce. Así es que ya ahí ya tiene listo el problema. Y aquí también
nos aprovechamos de definir, de incorporar al tiro que el punto, ya que esto está localizado en el origen, entonces el punto de referencia conviene definirlo en R igual a infinito, o sea, muy lejos va a estar el punto de referencia, que significa que el potencial eléctrico acá muy lejos va a ser cero. Eso es lo que significa. Entonces, usted aquí llega y hace esta integral. Esta integral, ¿cuánto vale? Esto es fácil, ¿no es cierto? A ver si no me equivoco. Esta integral vale menos... A ver, el KQ no es problema, es constante. Entonces le queda... Aquí hay un signo menos adelante, ¿ah? Por si acaso, eso es lo importante. Entonces tiene esta integral de 1 partido por r cuadrado de r. Y la integral de 1 partido por r cuadrado es menos 1 partido por r. Y con este signo menos de acá se le va a ir los signos menos. Entonces le queda 1 partido por r y por KQ. Aquí yo lo estoy haciendo con cuidado porque aquí veo que aquí esto quedó como una mancha ahí, pero esto aquí no hay signos menos, ¿ya? Aquí ya se nota que no está el signo menos. Entonces, aquí hay un problemita con eso, hay que borrar bien eso. Así que nos queda esto evaluado en 9 y evaluado en infinito. Y cuando evalúa en 9, o sea, cuando evalúa en infinito, esto como en el denominador infinito le va a dar 0. Así que le va a quedar esto evaluado en 9 menos 0. Así que le queda todo esto nomás evaluado en 9. K, Q mayúscula, dividido por 9. Listo. Así es que la K, la constante de Coulomb, vale 9 por 10 elevado a 9. Y la Q mayúscula, ahí eran 10 elevado a menos 9 Coulomb. Está puesto ahí, dividido por los 9, este caso son metros. Se nos van el 9 con el 10 elevado a menos 9, se cancelan, y nos queda 9 dividido por 9, que nos da 1 volt. Eso es el potencial eléctrico en el punto A. 1 volt. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda de esa parte? Porque vamos chequeando al tiro. Ya. Entonces, vamos al mismo cálculo, pero en el punto B. Hay que hacer lo mismo. Chequeemos nomás si está bien. Va desde el punto de referencia B, ahí está el signo menos. Ahora, como el punto B está en la posición de 3 metros, ahí está, entonces hay que integrar desde infinito hasta 3 nomás, de la misma cosa, nos quedó esto, que es lo mismo, ahí se ve que desapareció el signo menos, y nos queda acá Q partido por 3 nomás. Y lo mismo que antes, entonces me queda 3 volts. Entonces, el punto B está a un potencial más alto. Este punto está a 1 volt y este punto está a 3 volts. Entonces hay una diferencia de potencial aquí, ¿cierto? De 2 volts, siendo este de aquí mayor que acá. Eso. O sea, hay un voltaje aquí de 2 volts. Voltaje significa diferencia potencial. ¿Se dan cuenta? En este caso, no hay ninguna carga aquí, excepto la carga que produce el campo. Entonces, hay una diferencia de potencial entre estos dos puntos porque existe un campo entre estos dos puntos. La diferencia potencial justo tiene que ver con la integral del campo que hay entre los dos puntos. Bien, así es que eh, aquí yo creo que les voy a tener que pedir un poquito de disculpa por los números, porque fíjese que escogí para que se me fueran estos 9, o sea, todas estas cosas se me simplificaron un poquitito, pero me creó otro problema, porque nosotros teníamos un emoticón con 3 coulomb, y ahora tenemos además un punto con 3 metros. Ya, así que eso, no nos vayamos a confundir con eso. Y ahí veamos, aquí tenemos esto. Ahora, si sea una carga, un emoticón de 3 coulomb, ¿qué velocidad debe tener aquí, en A, para que llegue a B con velocidad 0? Ya, tenemos que ver si se entiende esa pregunta. ¿Se entiende la pregunta o no? ¿Qué velocidad debe tener Q sub 0 en A, aquí, para que llegue a B con velocidad 0? ¿Por qué será eso?
por qué si por aquí lleva cierta velocidad que se supone, aquí no dice, pero bueno, no es necesario que lo diga? A ver, fíjense, para que llegue a B, ¿en qué dirección debería ser la velocidad inicialmente en A? ¿Aló? Quiero que conversemos un poquitito de la construcción de este problema, porque aquí usted puede ver la fórmula, el desarrollo teórico y llega a estos resultados y se entienden. Pero aquí usted tiene que empezar a incluir la física, ya que no está, o sea, se supone aquí uno tiene cierta intuición física y ciertas cosas que necesitamos refrescarlas. Entonces, fíjese, esta carga fuente es positiva, esta carga Q sub 0 también es positiva. ¿Qué pasa? Que está aquí y le preguntan qué velocidad debe tener aquí para que llegue a B con velocidad cero. Entonces, eso al tiro supone, a ver, si usted tiene una carga positiva aquí, en A, y acá hay otra carga positiva, las dos se repelen, entonces la carga Q mayúscula va a repeler al emoticón que esté aquí y lo va a tirar acá, para acá, ¿ya? Entonces, uno se da cuenta entonces que el emoticón tiene que tener inicialmente una velocidad para allá, ¿cierto? Para que llegue en ciertos puntos para acá, no sé hasta dónde. ¿Ya? Y lo que le están preguntando, ¿qué velocidad debe tener en el punto A para que llegue al punto B con velocidad cero? El proceso es que si va con cierta velocidad aquí, ya una velocidad, por ejemplo, ya 15 metros por segundo, como esta de aquí la está repeliendo, entonces si partió con 15, después va a tener 14, 13, ¿cierto? 7, hasta 0, por ejemplo. Queremos que tenga 0 ahí. Si la tirara con más velocidad, entonces pasaría con cierta velocidad y llegaría por acá. Si la tirara con más velocidad de acá, al final llegaría hasta a la carga Q mayúscula. En realidad sería teóricamente aquí, o sea, en el modelo sería imposible que llegara a la carga Q porque la fuerza sería infinita, ¿cierto? Porque como la fuerza depende de 1 partido por r cuadrado, cuando la distancia, ahí ahora, si usted pone esta carga Q, este R va a representar la distancia entre las dos cargas. Entonces, si la distancia se va a 0, la fuerza se le va a infinito y este no se va a alcanzar a acercar allá. No importa qué velocidad tenga, si es muy grande o no, ¿ya? Bueno, entonces calculemos con qué velocidad debe partir aquí para que llegue con velocidad 0 acá. Entonces, esa es nuestra situación. Los dos puntos, la velocidad que no conocemos, y aquí está aclarado que en este problema interviene solo la fuerza eléctrica, ¿ya? Interviene solo porque de partida, alguien lo tuvo que lanzar de aquí con cierta velocidad para allá, o a lo mejor la lanzó de más acá, la disparó y de repente va pasando con una velocidad V sub A por aquí. ¿Ya? Entonces nosotros nos preocupamos nomás de que va pasando con cierta velocidad o que se dispara con cierta velocidad, no nos importa el método ni quién lo hizo, qué sé yo. O sea que desde aquí hasta acá dice aquí que solamente participa la fuerza eléctrica. Así es que, bueno, como está escrito aquí, dice que no participa un agente externo para este proceso, desde A a B, entonces supongamos que alguien la disparó de acá y que justo en el punto A ya va con una velocidad V sub A. Y de aquí para acá no va a haber nadie que la empuje, ni que le dé un impulso, ninguna cosa. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, puesto que la fuerza es conservativa, primero, puesto que no hay ningún agente externo interviniendo, que no la empuja nadie ni nada de eso, y que
la fuerza es la fuerza eléctrica, que es conservativa, entonces la energía de la partícula se va a conservar. De ahí viene su nombre, ¿ya? Entonces, la energía de la partícula se va a conservar. Y usted dice, bueno, ¿cuál es la energía de la partícula en el punto A? La energía total. Va a ser la suma de la energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto B. Ahí está escrito. La energía cinética es un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Y la energía potencial nos viene del cálculo anterior. Aquí está la energía potencial, que sería el potencial, que es Q, K. Bueno, usted puede tenerla de partida, se la dan, o usted la calculó de partida, así que la incluye. Aquí, en este caso particular, le dieron el potencial. Y si teniendo el potencial, entonces la energía potencial hay que multiplicarlo por Q sub 0. Así que aquí nos habían dado el potencial, K Q mayúscula partido por R. Eso lo podemos chequear al tiro. K Q mayúscula partido por R era el potencial. A ver dónde lo calculamos. Ahí no lo tenemos. Aquí directamente tenemos la energía potencial. ¿No? No está expuesto para... no, a ver aquí. No tenemos la energía potencial, tenemos todavía la fórmula, ¿no? Así que, bueno, no, pero en el ejemplo, aquí lo hicimos. Aquí tenemos el potencial. Ya lo tenemos, ya, ¿ves? ¿Se da cuenta? Esto que está aquí, KQ partido por R. Y para calcular la energía, entonces, que es lo que nos interesa para la conservación de la energía, tenemos que multiplicar esto por el Q sub 0. Así que va a tener que multiplicar este valor por el Q sub 0 en números. O si en fórmula, este. KQ mayúscula dividido por R, porque este es el R ahí. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. KQ mayúscula del R está multiplicada por Q sub 0. Bien, así es que la energía en B va a ser la energía cinética en B, por eso está esta B, más la energía potencial en B, por eso que está este subíndice. Ahí está la fórmula. Eso todavía no lo conocemos. ¿Cuál es? Por ejemplo, aquí en el punto B sabemos que esta es su energía potencial. La energía cinética es esta la expresión, pero aquí vamos a tener que, según lo que nos están preguntando, reemplazar por 0 la velocidad en el punto B. Y eso va a tener que ser igual a la energía en el punto A. Así que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula en el punto A, más la energía potencial de la partícula en el punto A. Ahí está. ¿Qué les parece? Así es que aquí podríamos al tiro cambiar este V por 0, porque nos preguntan cuál es la velocidad en A, para que acá la velocidad en B sea 0. Así que esto nos quedaría 0 y resolveríamos esto de aquí. Ahora, esto uno aquí lo va a tener general, y entonces esto serviría, si a uno le hace la pregunta con qué velocidad tiene que dispararla aquí, para que acá pase con otra velocidad cualquiera, ¿ya? Entonces usted llega y tiene esta igualdad, ¿ya? Aquí son números cualquiera, entonces usted ahí, o sea, tiene fijo el A nomás, y el B puede ser cualquiera que le den, usted despeja el B despejándolo de esta ecuación. Hagamos eso. Por ejemplo, aquí, esta parte la pasamos a la derecha, nos queda esto y aquí nos queda esta diferencia. Eso les va a dar un segundito para que lo chequeen. ¿Se ve eso? Así que ahí tenemos la velocidad en el punto B para cualquier velocidad
que le den para el punto A. Entonces tiene dos puntos, la A y B, tiene esa operación, aquí tiene la masa de la partícula, tiene la carga que produce el campo, y eso. Ahora entonces, para que B sea 0, esto lo igualamos a 0. ¿Y qué es lo que se debe cumplir? Para que esto sea 0, tiene que cumplirse que esta parte al principio tiene que ser igual a esta parte al final. Así que el B sub A al cuadrado tiene que ser igual a eso. Así que ahí está la velocidad que tiene que pasar por el punto A para que en el punto B llegue con velocidad a 0. Ya, me gustaría alguna pregunta de ustedes o algún comentario, porque hemos visto hartas cositas. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos hoy día, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Voy a revisar el chat. No hay nada en el chat tampoco. ¿Qué hacemos? Aquí, por ejemplo, ya esto está bien, pero no hace no necesita mucha explicación. Por ejemplo, vemos que la velocidad de la partícula depende de la masa, obviamente, ¿cierto? Entonces, al principio no nos habían dado ninguna masa, entonces usted como sabe que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, va a tener que preocuparse dónde está la masa en la pregunta o qué sé yo, y si no hay, tendría que dejarla así nomás expresado con una fórmula. Entonces aquí, bueno, aquí nosotros en este momento pusimos la masa de la partícula, que fueran 6 por 10 a la menos 2 kilogramos, o sea, 60 gramos, por ejemplo. Y entonces reemplazamos los valores de la carga Q mayúscula, eran 2 nanocoulomb. No, el 2 viene por la fórmula. Aquí está el 2 por la fórmula, el K, que es la constante de Coulomb, es 9 por 10 elevado a 9. La carga fuente son 1 nanocoulomb, que son 10 elevado a menos 9, y la carga Q0 eran los 3 coulomb. Ya, y la masa ahora la están colocando como 60 gramos, que son 6 por 10 a la menos 2 kilogramos. Y esto, usted ve que este 6 de aquí, por eso lo escogí así, estos valores de la masa, 6, este se me va con el 2 por 3, que también son 6, y este 9, esto 10 elevado a 9, se cancela con el 10 elevado a menos 9, y me queda, este 10 elevado a menos 2 queda como 10 elevado a menos 10 elevado a 2 arriba, y aquí también un 9 de esto, se me va, aquí me va a quedar con esto, me va a quedar 3 menos 1, que es 2. Ya, se va, de alguna manera se va a reducir todo eso y me queda la raíz cuadrada de 10. O sea, va a pasar por el punto A, o sea, tiene que pasar por el punto A con 14,14 metros por segundo para que llegue al punto B con velocidad cero. Ahí está el resultado si lo quiere colocar en números, si lo quiere colocar en vectores. Jóvenes, ¿qué le ha parecido el problema? ¿Aló?
¿Se entienden las ideas centrales, digamos? Porque ya el reemplazo de los números y el reemplazo de las fórmulas, uno lo puede seguir aquí, ¿no es cierto? Te ve el video y puede ir copiando ahí eso, por ejemplo, si lo quiere rehacer, o ver un libro donde haga un problema parecido, lo puede rehacer. Pero me interesa, es más importante el esqueleto, la estructura. Y eso me gustaría, si alguien tiene dudas, para que lo conversemos. Aló, Sí se entendió, profe. ¿se entiende? Lo explicó de forma sencilla. Ah, Usted lo explicó de forma sencilla. sí, ya. O sea, se entiende. Esta parte de la conservación de la energía a mí me parece que es como más fácil, ¿no? ¿Le parece a usted o no? Sí, profe. Sí. O sea, solamente hay que acordarse de la energía cinética, que si a alguien se le olvida eso ya no puede hacer responder más cosas. Pero siempre eso es un medio de la masa de la partícula por su velocidad al cuadrado. Y claro, en algún momento eso tiene que ser evaluado en un punto A, en otro momento en el punto B, así que tiene que ir viendo qué velocidad tienen A, qué velocidad tienen B. Ya. Esa es la parte de la energía cinética. Lo otro aquí es que también entra una energía potencial. Entonces, y esa energía potencial también tiene que considerar la energía potencial en un punto A y en un punto B. Entonces, eso, cuando la partícula se desplaza desde A a B, esa cantidad física, la energía total, esa se mantiene constante, se conserva, ¿ya? En estos problemas de fuerzas conservativas. Entonces, usted dice, bueno, si puedo calcular la energía cinética y la energía potencial eléctrica en este caso, en ambos puntos puedo igualar y despejo lo que quiera. Me pueden preguntar qué velocidad necesito en un punto para que llegue a otro con cierta velocidad o para que pase con otra velocidad. O, o puedo preguntar, por ejemplo, le pueden preguntar cuáles son las energías o si pasa con cierta velocidad en un punto y también después pasa con otra velocidad en otro punto, cuál era la energía potencial en un punto y cuál era la energía potencial en otro punto. Ya, entonces le pueden preguntar por las velocidades, le pueden preguntar por qué energía cinética pasa, o qué energía potencial tenía, o qué energía potencial llega. Todo eso es como un juego de esta misma ecuación, con estas tres cositas. Entonces, y esta igualdad, o sea que usted calcula energía cinética, energía potencial en un punto, energía cinética, energía potencial eléctrica en otro punto, y de ahí despeja según lo que le pregunten. ¿Ya? Hay que tener un poquito de práctica para hacerlo, pero eso es toda la idea. Ahora, el pequeño tema en estos casos prácticos así, que a usted a lo mejor no le van a dar directamente la energía potencial en A. Entonces usted dice, bueno, pero ¿a dónde saco la energía potencial? La energía cinética la conozco fácil, pero la energía potencial. Pero ponga atención en eso, a lo mejor le están dando el potencial eléctrico en algún punto. Y si a usted le están dando el potencial eléctrico, entonces la energía potencial es fácil obtenerla. A ver de nuevo, aquí, si le dan el potencial en un punto B, entonces la energía potencial en el punto P simplemente tiene que multiplicar por el valor de la carga. ¿Ya? Así es que eso es como lo que son cosas fáciles de recordar si uno se lo están enseñando y lo dice, ya, ojo, en ese caso tengo que hacer esa pequeña, preocuparme de eso, ¿ya? Ahora, eh, a ver, a ver si tengo un poquito de espacio aquí para recordarle un poquitito aquí voy ocupando aquí, pero mire, a ver, voy a borrar esto porque ya lo hemos visto y voy a hacer un pequeño, porque lo encuentro un poquitito, tan, lo encuentro un poco silencioso a ustedes. Mire, en el principio del curso partimos con fuerza, que era la fuerza de Coulomb, y después llegamos a fuerza, estudiamos fuerza por unidad de carga. Es una F todavía, ¿ya? Ahí, ya.
Uf. Y esto, fuerza por unidad de carga, era lo que llamamos el campo eléctrico. Eso nomás quiero. El campo eléctrico. Ahora fíjense que tenemos, por ejemplo, energía potencial. Fuimos a energía potencial por unidad de carga. Ahí, Q. Y aquí, esto lo voy a poner más bonito aquí porque voy a ocupar arriba F. Eso, F, me corta igual. F dividido por Q también. Eso era F partido por Q sub 0. Ahí. Pero esa es la idea. F partido por Q. Esto es F partido por Q se llama E. U partido por Q se llama V. Pero es la misma idea, ¿no es cierto? El emoticón y toda la cosa. Entonces, en esta primera ecuación es súper fácil acordarse porque es fuerza por unidad de carga es campo. Entonces la palabra fuerza y la palabra campo son muy distintas y además están representadas por símbolos muy distintos. Una F y una E son fácilmente distinguibles. Ahora, sin embargo, tienen que tener harto cuidado. ¿Por qué? Porque, fíjense, aquí estamos hablando de energía potencial. Siempre es eléctrico, ya no voy a hablar más que sea eléctrico, pero energía potencial. Bueno, voy a hablar de eléctrico también ya. Energía potencial eléctrica. Y aquí tenemos energía potencial eléctrica por unidad de carga. Y a eso le llamamos potencial eléctrico. O sea, los nombres son muy parecidos, pero es distinto. Así, aquí es fuerza y es campo. Aquí es energía potencial eléctrica y esto se llama potencial eléctrico. ¿Ya? Aquí o la gente le llama la energía potencial y esto el potencial. Ahí si uno se quiere acordar. Incluso cambia el pronombre, se da cuenta, esto es la energía potencial y esto es el potencial. Son tan distintos como esto de aquí arriba, que aquí es la fuerza y esto es el campo. Pero los nombres son muy distintos, entonces es fácil, como digo, por los nombres y por las letras, acordarse bien, no confundirse. Pero aquí los nombres son parecidos y además las letras son muy parecidas. Esta es una U, pero esta es una V. Así que hay que tener mucho cuidado, el profe, por ejemplo, cuando escribe esto, de distinguir bien las U con las V. Aquí está bien, es una V, ¿no es cierto? A ver si en alguna parte me quedó muy parecida, aquí también es una V. Ya, estos son V de potencial, a propósito. Estas tendrían que ir así como inclinadas, en cursiva. Y acá, por ejemplo, estas son V de voltaje, de volts. Estos deben ir derecha, en font romana. Esta es en la font itálica, así inclinada. Esta me quedó mal. Esta no debería ser así. Sí, yo lo estoy diciendo, toda esta cosa, porque cuando usted lea un libro, después se va a encontrar con estas letras y todo, y es fácil confundirse. Y aquí después, a ver, déjeme revisar. Esto es una U, ¿ve? Ahí está clarito que es una U. Ahí, esto no me quedó muy bien, porque aquí alguien podría decir que esto es una V, ¿o no? Pero no, pero es una U. Ahí sí, la puntita quedó ahí demasiado ahí. No quedó bien. Y esto está todo bien. ¿Se da cuenta cómo hay que tener cuidado? Además que aquí está entrando otra V, que es la V minúscula, que es por velocidad. Así que esto necesita que usted esté súper concentradito para poder aprenderlo, y los nombres y los símbolos y no confundirse después. Así que ahí están las velocidades. Bien, ¿qué les pareció la explicación esa? ¿Les sirvió o no? Sí, profe, harto. Sí, ya. Recuérdenla, les va a ayudar mucho para estudiar. Y les aseguro que en algunos libros incluso confunden los nombres de repente. Bueno, los profes también los confundimos. Si no estamos bien concentrados, nos podemos equivocar con los nombres de esto, pero ahí los estudiantes nos corrigen rápidamente. Y también escribirlas, que no las escribimos muy cuidadoso a veces en la pizarra o aquí en la transparencia, también. Bien, así que tenemos estas ideas que yo creo que hemos practicado bien. Y a ver, ¿qué otro? Aquí les voy a... Ya de esto pueden encontrar problemas resueltos
y problemas que están propuestos en los libros, en el Serway o en cualquier otro libro que usted de física 2, de ingeniería, va a encontrar. Aquí, a ver, ¿qué es lo que estaba puesto aquí? Aquí nomás es lo mismo, pero es como... es lo mismo, pero aquí no se pregunta con qué velocidad debe tener, sino simplemente es calcular el trabajo que hace la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba con sub-cero positiva. Entonces aquí tiene esto positiva, esto positivo. Dice calcule eso cuando la partícula se desplaza desde A a B. Y aquí está hecho, eso es lo mismo que hicimos delante en realidad. Entonces, ¿qué es lo que qué hay que hacer? El trabajo, ¿cómo es? Fíjense. La partícula va desde aquí, desde un número de R mayor a uno de R menor, que tiene que haber sido que también la dispararon de acá, porque como esta es positiva y esta también, esta naturalmente por sí sola no se va a ir sola para allá. Así que alguien la tuvo que disparar y aquí se estudia el trabajo mientras ella se desplaza de aquí hasta acá. En delante no nos pidieron calcular el trabajo, simplemente con qué velocidad debería pasar por aquí para que acá llegara con velocidad cero. Pero esto aquí están pidiendo el trabajo. ¿Y el trabajo qué signo tendrá? Eso uno es bueno que parta de partida, del principio con los signos. Pregúntese siempre usted qué signo va a tener. Cuando va desde A hasta B, esta partícula positiva, el trabajo que hace el campo eléctrico, esta es la partícula positiva, el campo eléctrico es producido por esta carga fuente. ¿Qué signo va a tener el trabajo? Si Va a va tener, desde A hasta B sería negativo. claro, exactamente. ¿Por qué? Porque la fuerza la repele, es decir, que la fuerza viene para acá, esa es la fuerza, ¿cierto? Ya, no voy a poner más cosas, esa es la fuerza, pero se está desplazando para allá. Ese es el desplazamiento. Entonces los dos están opuestos, entonces le aparece que el trabajo que se hace, el F.dl, eso le da un coseno de 180 que es menos 1. Así que va a dar negativo cuando haga lo mismo hasta acá. Bien, ahora, fíjese un detalle aquí, que esta fuerza, la fuerza que estamos considerando, en este caso, es Q sub 0, aquí está la fuerza. Es esto, la constante Coulomb, y es el campo que está aquí, multiplicado por Q sub 0, por el emoticón. Eso es la fuerza. Y esto, como estas dos partículas son positivas, como la constante Coulomb es positiva, sabemos, aquí está elevado al cuadrado que es positivo, esta fuerza es positiva y depende como 1 partido por R. Así es que uno, cuando la grafica, es esta curva que está aquí, 1 partido por R. Es una cosa que depende aquí, es así. Ya, esa es la fuerza. Pero ya la dibujamos recién, que la fuerza era para acá. Es positiva la fuerza. Así que aquí usted ve que esta partícula aquí va la fuerza, va positiva. Esta es la gráfica de la fuerza. Ahora, el desplazamiento en este caso es negativo, porque va desde aquí para allá. El área bajo la curva, ¿qué es lo que indica? O sea, esa región, que sería el área bajo la curva, representa a la cantidad física que uno está... A ver, esto tengo que decirlo con cuidado. A ver, cuando usted integra cualquier función desde un valor aquí hasta allá, el valor de la integral es igual a qué cosa. Lo voy a poner aquí. Póngale que esto sea, ya, la integral... no me dio ahora, no me da permiso para poner aquí. La integral de esta función, la voy a poner aquí, ya no le voy a poner nada, pero cuando va desde 3 hasta 9, o sea, desde aquí hasta allá, me va a dar una... ya. Oh, ya, yo tengo mala suerte aquí con esto aquí. Ahí, voy a poner el 9 por aquí. Cuando pongo el 3 aquí y el 9 arriba, de esta función KQ0 voy a poner la fuerza. Así es, de la fuerza. Y no voy a poner nada, el punto de él y todo, pero la integral de la fuerza eh, aparece como aquí en el gráfico. ¿A qué corresponde en el gráfico la integral de la fuerza?
sea, la integral de esta función amarilla que está aquí queda representada por ¿qué cosa? ¿Aló? Cuando usted tiene esta función amarilla que está aquí, que va ahí, y la integra desde aquí hasta acá, el resultado de la integral, ¿a qué va a corresponder? Al trabajo realizado. Sí, pero gráficamente. ¿Cómo? O sea, ya es el trabajo realizado, como dice usted. ¿Y a qué corresponde aquí en el gráfico? Corresponde a esta parte, ¿no es cierto? Al área bajo la curva, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Entonces, cuando va de 3 hasta 9, el trabajo realizado por el campo eléctrico es justamente el área bajo la curva. Así que usted podría medirla por cuadritos, ver cuánto vale cada cuadrito, cuenta los cuadritos y dice ya el trabajo, y está positivo, ¿cierto? Bien. Ahora, si usted, para la misma fuerza, usted la integra desde aquí hasta acá, ¿qué le pasa con la integral? Cambia de signo, ¿no es cierto? Porque la integral desde A hasta B es menos la integral desde B hasta A. Eso lo ven en un curso de cálculos. Cualquier función, cualquiera, la integral de x cuadrado, nomás si la integra desde un valor hasta otro, ya le da el área bajo la curva. Si la integra al revés, le da el negativo del área bajo la curva. El área, la integral le da un número negativo. Así que cuando la integra desde aquí hasta acá, queda el valor de esa integral queda representada por el negativo del área bajo la curva. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque la integral de A a B, como digo, es igual a menos la integral, es igual a menos, aquí vamos menos, la integral desde 9 a 3. Eso es lo que quería aquí, de F. Ahí, por la... Entonces, es menos. Ahí. La integral desde 3 a 9 de F es igual a menos la integral desde 9 a 3 a F, porque usted cambió los límites de integración y le aparece un signo menos. Entonces, aquí en este caso, ¿qué va a pasar? Que usted, ya sabíamos nosotros que nos tiene que dar un trabajo negativo, ¿ya? Porque va de aquí hasta acá. Ahora, usted va a hacer esta integral aquí, y va a ir desde 9 a 3. Entonces usted dice, bueno, esta integral nos va a dar el valor del trabajo va a ser el negativo del área bajo la curva. ¿Ya? O sea, el trabajo va a tener que ser negativo. Bien, así que aquí usted hace esta integral, ahí la resuelve, ahí avanza, y le da que el trabajo eléctrico cuando va desde A hasta B, de aquí hasta acá, es negativo como esperábamos. ¿Es negativo esto, no? ¿Se ve que es negativo ese resultado que está indicado ahí? ¿Cómo se sabe si es negativo eso? Aquí dice que es negativo, pero no basta mirar este símbolo de aquí, ¿no es cierto? Aquí dice que, claro, es negativo, y nosotros sabemos que este K y este Q mayúscula y este Q sub 0 son positivos cada uno, así que ya está bien, esto es negativo, pero no es suficiente, hay que chequear si este corchete que está aquí, este paréntesis cuadrado también, para que sea negativo todo, esto tendría que ser positivo. Esto positivo con todo esto positivo, entonces vale este término, vale este signo, y ahí sería negativo. Pero si no, es problemático. Entonces, ¿es positivo este corchete cuadrado, no? Mirando los números así, porque RA está aquí. Ah, no, RA, el primer punto, aquí. O sea, el RA es mayor que el RB. ¿Y qué pasa con el corchete cuadrado? RA es mayor que RB. Entonces, 1 partido por RA es menor que 1 partido por RB. Esto es menor que esto, entonces. Entonces, esto es positivo. Y como esto también es positivo, entonces el resultado mantiene este signo. Entonces, es negativo. Entonces, eso me está indicando al tiro a mí que todo el trabajo que hice aquí está bien hecho, corresponde a lo que nosotros esperábamos. Corresponde a lo que su compañero dijo, que tenía que ser negativo. Y bien, entonces sigo tranquilo adelante y calculo,
y me da que el trabajo es 6 joules negativo. Eso fue el trabajo en ese trayecto. 6 joules para estos valores. 3, 9, 3, 9. Aquí, sí, de 3, 9. Entonces, y la partícula con 3 coulombs. Ah, no está puesto aquí bien, no quedó bien clarito, pero aquí está. Sí, la partícula tiene 3 coulombs. Para ella son menos 6. Y arriba, a ver, ¿qué es lo que teníamos arriba? ¿Con qué números teníamos? A ver si podríamos hacer un chequeo de la energía, pero claro que se lo puedo dejar a usted, ¿no? Porque también era esto para el mismo problema, 3, 9 y la emoticón 3. Así que al pasar de aquí hasta acá, su energía cambia en 6. Disminuye en realidad, porque dice que el cambio es negativo. No, eh, su cambio es menos 6, de aquí hasta acá. ¿Cierto? Entonces tiene menos 6. Cuando va desde A hasta B, cuando va de aquí a la derecha, la energía potencial disminuye en 6 joules. La energía, perdón, la energía total disminuye. Eso corresponde al trabajo eléctrico no, lo dije mal. El trabajo está relacionado con el cambio de energía potencial. Entonces su energía potencial disminuye en 6 joules. Acuérdense que el cambio de energía potencial es el negativo del trabajo. Ya. Bien. Bueno, espero que todo eso les haya servido. Ahí como ejemplo lo van a tener ahí para que les quede claro. Esto, la idea es que les quede claro eso. Bien, así que lo tienen que calcular ustedes mismos, hacer otro ejercicio y se van a encontrar con una combinación de preguntas y todo, pero esta es la estructura del asunto. Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No sé si hacer, a ver si tengo algo liviano para no... Aquí parece que está el mismo problema. Sí, esto es muy matemático quizás. Profesor, yo tengo una consulta del ejercicio anterior, que no logré entender bien. ¿Ya? Dígame. Era que la partícula en A tenía una fuerza de repulsión que hace que se aleje. Ah, Y al haber el desplazamiento hace que se acerque. Eso no lo a entendí ver, bien. ¿puede repetirlo de nuevo, por favor? Nos Eh, sirve el mismo ejemplo, ¿no es cierto? sí, ejemplo en el anterior, el A, la Sí. partícula se alejaba porque tenía un sentido de repulsión. O sea, claro, si usted la coloca, a ver el ejemplo anterior, entonces aterricemos con el mismo ejemplo anterior. Porque esto, cualquier cosita, aquí mismo o Sí, antes. ahí. Ahí, ya. A ver, partamos de nuevo. Mm. En A, ¿qué dice usted? En A, usted nos dijo que tenía una fuerza de repulsión la partícula. Mira, una primera cosa, las cosas no tienen fuerza, las partículas no tienen fuerza, ¿ya? O sea, sobre la partícula actúa una fuerza o la partícula hace una fuerza sobre otra partícula. Entonces la partícula no tiene fuerza, eso es re importante porque, claro, uno en el lenguaje corriente, uno dice que, por ejemplo, yo digo, yo tengo fuerza, pero en el lenguaje de que estamos hablando en el curso, eso no Entonces lo se usamos. genera una Usted no fuerza de dice, repulsión sobre A, la ah, partícula. Se genera una fuerza de repulsión sobre la partícula A. claro, o sea que en este punto, esta carga de acá hace una fuerza sobre esta hacia la derecha, ¿cierto? Sí, Porque es la única, aquí este dibujo confunde un poquitito aquí aparecen como dos partículas, pero lo que tenemos es esta sola, que la vamos moviendo y la dibujé acá, realmente debería borrarla aquí quizá. Así que lo que tenemos es esta y esta. Y esas dos son ambas positivas, entonces se repelen mutuamente. Esta, la Q mayúscula, hace una fuerza sobre esta hacia la derecha, porque la repele. A su vez, por acción y reacción, esta hace una fuerza sobre la Q mayúscula hacia la izquierda, porque esta también la repele a la Q mayúscula.
¿ya? Son fuerzas distintas, porque una es hacia la derecha, la otra es hacia la izquierda, pero tienen la misma magnitud. Eso es lo único que tienen igual, pero las direcciones son opuestas y están aplicadas sobre cuerpos distintos, así que uno tiene que decir que son distintas fuerzas. Pero esto, sí, es cierto lo que usted dice, que esta carga Q hace una fuerza sobre esta hacia la derecha. Está bien. Y después, ¿qué decía usted? Sobre el desplazamiento. Ya, Y se ejerce una fuerza de repulsión sobre la partícula A y a la vez, su vez, se está desplazando hacia B. ya, Eso no lo entendí claro. bien. Bueno, mire, esta partícula dice que se está desplazando, estamos estudiando esta mientras se desplaza desde A hasta B. Y parece extraño porque usted, como usted dice, bueno, ¿cómo se desplaza desde A hasta B si siempre siente una fuerza hacia la derecha, ¿no es cierto? Sí, Eso profe. eso es la idea. Bueno, aquí podemos aclarar eso, a ver si tengo un espacio aquí. Siempre se desplaza para acá, aunque siempre hay una fuerza para allá. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, en otro ejemplo mecánico? Usted tiene aquí, a ver si le transmito la idea, ¿qué es lo que será esto? ¿Qué le parece que es lo que es eso? Un auto. Un auto. Vienen dejándole un delivery, esto viene para acá. Y hay una persona aquí que está con patines, para hacerlo más, ahí está con sus patines, lo voy a poner más cerca ahí. Entonces aquí llega y le hace una fuerza tratando de frenarlo. ¿Le parece? Aquí está, ahí le ponen las manos, qué sé yo. Entonces esta persona está ahí con sus patines y siempre hace una fuerza para allá. ¿Está de acuerdo? Ah, ya, profe, ya entendí la idea. Entonces, la ¿Ya? partícula que hace A sobre la otra es mayor a la que hace Ya. la Q sobre A. Bueno, a ver, eso hay que pensarlo bien. Este skater llega, no le gustó que venían aquí y trata de empujar este camión para que se. Bueno, va a lograr, lo único que va a lograr es frenarlo un poco, ¿no? Si viene con cierta velocidad y viene con velocidad hacia la izquierda, y este skater llega y lo trata de frenar, ¿qué es lo que va a pasar? Que el camión va a seguir y él lo va a arrastrar al skater para acá, ¿o no? Ahora, si el skater hace más fuerza, al final de cuentas lo puede detener, ¿sí o no? O sea, si habiendo un poco de roce con el piso, por ejemplo, todo eso hay que analizarlo. Pero en principio usted puede tratar de frenar un vehículo y lo podría hacer. Póngale que se venga desplazando por una pendiente chiquitita y usted lo trata de contener. Se puede seguir desplazando hacia la derecha el vehículo mientras usted lo trata de frenar. Entonces, ¿a qué voy? Que la velocidad puede ser en una dirección mientras la fuerza es en otra, ¿cierto? Sí, profe. Sí, entonces ese es un ejemplo que, claro, por eso que hay que ser, por eso que aquí le estamos pasando todas las cuentas de física 1, porque todas esas cosas, obviamente que no quedan, uno no practica tantas cosas en física 1, pero son cosas importantes. Entonces, claro, en los libros no le explican ninguna de estas cosas y dicen, bueno, aquí es positivo, positivo, esto va para allá, eso ni se lo dicen, le dicen nomás esto y le dicen, calcula el trabajo cuando la partícula se desplaza desde A hasta B, y no le explican nada. Entonces usted queda como plus porque usted dice, bueno, pero si es positiva y positiva se repelen, esto debería ir para allá y me está preguntando qué trabajo hace la fuerza mientras la partícula se mueve para acá. Y ya, bueno, dice, no entiendo, lo calculo nomás y lo respondo, ya, se acabó la cuestión. Pero se da cuenta, tiene esta sutileza, que la partícula podría haber sido lanzada desde aquí y justo va por aquí con cierta velocidad. Y después de ahí ya nadie está actuando sobre ella. Entonces sigue por inercia para allá, pero como esta la está tratando de frenar, al final aquí la pregunta es si cuándo logra frenarla en este punto, que su velocidad sea v. Y en todo este desplazamiento desde aquí hasta acá, la partícula va a estar sometida, fíjese que va a estar sometida solamente a una fuerza hacia la derecha. Siempre tiene la misma fuerza, o sea, no es la misma, pero es siempre a la derecha nada más, y siempre se está desplazando hacia la izquierda hasta que se frena. Y una vez que se frena, se va a empezar a devolver hacia la derecha. Entonces, cuando venga de regreso, ahí
la fuerza y el desplazamiento van a estar apuntando en la misma dirección. Y de ahí el trabajo va a ser positivo, mientras que de aquí hasta acá el trabajo fue negativo. Y ese es un bonito ejemplo que usted lo puede asociar rápidamente y dice, sí, tiene todo razón, está todo claro. Eso. Ahí entendí, profe. Gracias. Ya, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Oscar Agua de nuevo, porque he hablado mucho hoy día. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les parece? Por mi parte no tengo más preguntas, profe. Ya. ¿Sus compañeros tienen alguna pregunta? Yo prefiero casi dejarlo hasta aquí para no poder a cualquiera aclarar cualquier cosa de esta que estamos hablando. Yo creo que lo que conversamos al final con ese ejemplo es súper ilustrativo, ¿no es cierto? Por eso es que son buenas las preguntas de los estudiantes. Y cualquier cosa que uno quiera aquí, esto tiene harto, ¿ah? Así que tienen que ir a la clase anterior y esto está escrito en todos los libros, ¿ah? Si esto no es nada. Claro, cambia la manera de presentarlo y de discutirlo y de conversarlo y, y eso, pero hemos visto harto. Le subí una guía, la guía número 4 está puesta en Moodle, ¿ya? Y eso. Bien, jóvenes, ya nos quedan 2 minutos. Yo prefiero dejarlos libres. Profe, ¿me escucha? Sí, dígame. Cuando se vaya el niño, ¿me puede dar unos minutos para hablar con usted? ¿Cuándo qué cosa? Cuando se vayan los niños, ¿me da unos minutos para hablar con usted? Sí, claro. Bueno, voy a cortar la grabación desde ya. Yo me puedo quedar esperando si tienen otras preguntas y claro, ahí podemos conversar. A ver, déjeme terminar con esto. Esto, Aquí, ¿por qué no veo esto? Ah, aquí. Detener la grabación. Detener.